Vamos a hablar acerca de la murmuración de Aarón y de Miriam. ¿Sí? En primer lugar, el murmurar contra la autoridad delegada trae la ira de Elohim. Aarón y Miriam eran los hermanos mayores de Moshe, ¿no es cierto? En la familia Moshe estaba bajo la autoridad de Aarón y de Miriam porque él era el menor. Pero en el llamado y en la obra de Elohim, ellos estaban bajo la autoridad de Moshe, ¿no es cierto? Entonces, ellos no estaban de acuerdo con que Moshe se casara con una mujer cushita o etíope y a raíz de eso murmuraron contra él, diciendo, solamente por Moshe ha hablado Yahweh, no ha hablado también por nosotros. Esto está en Bamidbar, números 12. Los cushitas o etíopes eran un pueblo africano, ¿no es cierto?, descendientes de Sham, y ellos no veían bien que Moshe se casara con una mujer de ese linaje. Ya mencionamos el tema de la maldición de Noah. Dentro de la familia, Miriam era mayor que Moshe. Como se puede ver, esto desmonta el abuso que muchos pretenden ejercer sobre las mujeres, convirtiéndolas casi en objetos sin voz ni voto. Ella andaba bien a los gritos, ¿no es cierto? Que no le fue bien es otra cosa, pero porque también lo que estaba exigiendo era completamente equivocado. Y no estaba mal que ella expusiera a su hermano basada en su relación familiar, pero es una cuestión de casa, por así decirlo, es una cuestión interna, ¿sí? Pero al hablar del asunto de la mujer, ¿no es cierto?, de la esposa de Moshe, ella tocó la obra de Elohim y menospreció la posición de Moshe. Ella mezcló las cosas. Una cosa era hablar del asunto del matrimonio dentro de la familia y otra fue llevar la discusión más allá, queriendo dar un golpe de estado, literalmente, ¿sí? El hecho de que Moshe se hubiera casado con una etíope o no, era asunto de familia, no de gobierno. No era un asunto del gobierno del pueblo de Elohim. En la obra, Elohim había puesto a Moshe como autoridad delegada. Fue un gran error que Miriam y Aarón hablaran en contra de Moshe por motivos familiares, comenzando por motivos familiares, pero fueron más allá de lo que debían, porque acá está acusando diciendo solamente por Moshe ha hablado Yahweh. Eso no tiene nada que ver con la esposa, eso no tiene nada que ver con la mujer. De una cosa aprovecharon para saltar a la otra. De ahí está el mayor de todos los errores. La queja en sí por la mujer no fue tan grave como el haber aprovechado todo para sacar todas esas envidias, ¿no es cierto?, que estaban escondidas. Elohim escogió a Moshe para que sacara de Egipto a los israelitas, pero Miriam menospreció a Moshe, pretendió rebajarlo a su propio nivel, ¿no es cierto?, al nivel de ella, recordando que Elohim también había hablado por medio de ella y por medio de Aarón, lo cual nuevamente demuestra que Yahweh también habla por medio de las mujeres. Estamos restituyendo una cosa a su justo lugar. Tampoco es una cuestión de abuso, porque también hay abuso para hacia el otro lado. Aun cuando esto era verdad, no significa que Yahweh les permitiera arrebatar esa autoridad de su hermano. No era de ellos. Yahweh se la había dado a Moshe, ¿sí? Y no había pretexto alguno que valiera. Si el acto realizado por Moshe o cualquier otra autoridad delegada por Yahweh, esto vale para cualquier otro caso en el que nos encontremos, era realmente malo o no, es irrelevante. Nosotros tenemos que entender absolutamente eso. Desde el momento en el que Yahweh no había dicho nada acerca del asunto, ¿sí?, cuando llamó a Moshe, él ya estaba casado, así que Yahweh no le dio la importancia que otros le dieron. Esto indica que él no estaba teniendo ese asunto en consideración, absolutamente, no le afectaba en lo más mínimo. Muchas veces nos arrogamos el derecho de criticar o juzgar a otros hermanos, sobre todo a los que tienen la autoridad, pero porque es nuestra carne, ¿sí? Nuestra carne considera que en el fondo si conseguimos acusarlos de algo, vamos a poder ocupar su lugar o al menos tener una cuestión, qué sé yo, más democrática o cosas así, que son las cosas que aprendemos en este sistema. Esta es la verdadera intención realmente que Miriam y Aarón tuvieron por detrás del discurso y eso fue una rebelión. Y por eso fueron castigados. No fueron castigados por hablar mal de la mujer ni ninguna de esas cosas. O sea, ese tema fue simplemente una excusa. Por lo tanto, Elohim no se agradó del asunto. Repetimos, si quería discutir con su hermano acerca de su situación doméstica, podía hacerlo en familia, dentro de la tienda y en su casa encerrados, pero no podía extender el asunto a oponerse a la autoridad delegada de Yahweh. Ni Aarón ni Miriam conocían realmente la autoridad de Elohim. Ellos desarrollaron un corazón rebelde al mantener una relación natural. Moshe no respondió nada en ese momento, ya que sabía
sabía que si él era la autoridad delegada de Elohim, no había necesidad alguna de defenderse. Cualquiera que hablara contra él tocaría la muerte, porque él era el enviado. Acabó ahí el asunto, ¿no es cierto? Así que no necesitó decir palabra. Mientras Elohim hubiera delegado su autoridad, él no tenía nada que hablar, no tenía nada que decir absolutamente. Y este es otro ejemplo que también necesitamos aprender a seguir. Si realmente las acusaciones que recibimos son falsas, él se va a ocupar de resolver el asunto a su manera, en su tiempo y de la forma en que él desea que sea resuelto, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos que hacer nada para defendernos porque ya tenemos abogado y somos, por así decir, esclavos en ese sentido, somos simples empleados, por así decir. Cualquiera hemos recibido una orden, entonces a él se tiene que ocupar de ese asunto. Un león verdaderamente no necesita protección porque es la autoridad, ¿no es cierto? Moshe primero se sometió a la autoridad de Elohim y entonces pudo representar a Elohim como autoridad. Y este es un punto muy importante para muchos de los que aspiran. En realidad no aspiran a tener la autoridad, lo que aspiran es a tener el poder. Hay muchas personas que lo que les satisfaría es tener el poder. No están estableciendo la correcta división en cuanto a tener una autoridad delegada y ejercerla y tener poder sobre otros. Y eso es la ansiedad que muchos tienen y no saben manejar. Moshe era el más manso de todos los hombres que había sobre la tierra, ¿no es cierto? Como está escrito, la autoridad que Moshe representaba era la autoridad de Elohim. Todas las autoridades son delegadas por Elohim y nadie puede quitarlas salvo él mismo. Este es otro punto muy importante a tener en cuenta. Todas y absolutamente todas las autoridades son delegadas por Elohim. Esta cosa es bastante importante que la veamos, porque puede resultar un poco chocante, ¿no es cierto?, pensar en que puede haber autoridades como Hitler, por ejemplo, que tuvo autoridad y que fue delegado por Elohim. Asumir eso puede llegar a ser chocante, ¿no es cierto?, para muchos. Y sin embargo, toda autoridad es una copia, una imitación de la autoridad de Yahweh. No hay otra autoridad sobre el mundo, excepto él, que tampoco es autoridad, pero es el gran imitador justamente, el engañador, que por eso imita todas las cosas, todos los comportamientos, pero todas las veces termina empujando el péndulo para el otro lado y se pasa de la raya en todas las veces, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener ese punto muy en cuenta hasta el límite en que se pueda aceptar, ¿no es cierto? Cualquier posición de autoridad debe ser respetada hasta que se oponga la ley de Yahweh, ¿no es cierto? Y aún así solo podremos oponernos pasivamente, como ya hemos visto, aún bajo riesgo de muerte, como hemos estudiado los ejemplos, y no puede ser confrontada la autoridad, porque al hacerlo nos oponemos al propio Yahweh, como vimos que Shaul retrocedió en su postura cuando supo que la persona que le estaba hablando era el sumo sacerdote. Él lo tomó como la autoridad de Elohim y acabó ahí toda la cuestión, sin importar si esa persona tenía o no el poder de matarlo, que realmente lo tenía, ¿sí? Entonces, si nosotros confrontamos a la autoridad que nos está atacando, ¿no es cierto?, por así decir, o enviando inclusive a la muerte, porque estamos con el deseo de protestar, y que todos lo tenemos realmente, porque en esta cultura nos han enseñado a reaccionar de esa manera, nos estamos oponiendo al propio Yahweh y estamos siendo imitadores del rebelde Hasatán, literalmente. Estamos siendo estamos en su ejército. En ese momento nos hemos pasado de bando. Esta postura queda a la vista del mundo y a la vista del cielo, ¿sí?, exponiendo nuestra naturaleza caída que está ahí y nos arrastra, y demostrando que esa actitud proviene de la carne y no del Ruach. Las palabras de rebelión subieron y fueron oídas por Elohim, ¿no es cierto? Dice en el Pasuk 2, cuando Aarón y Miriam ofendieron a Moshe, ellos ofendieron a Elohim.
que estaba en Moshe, lo estaba ungiendo, él era el ungido, ¿no es cierto? Por eso Elohim se enojó con ellos. Cuando el hombre toca la autoridad delegada, sobre todo la autoridad positiva, ¿no es cierto? Más que la autoridad negativa, toca a Elohim en esa persona, ¿sí? Cuando ofende a la autoridad delegada, sobre todo, repito, a la que sí está haciendo lo que Yahweh le está mandando, ofende a Elohim mismo, sin duda alguna. Pero inclusive cuando nos estamos rebelando en contra de una autoridad negativa, también lo estamos ofendiendo, sobre todo si él nos ha dicho con todas las letras, sométanse y oren por la ciudad a la que van, ¿no es cierto? Como ha dicho en tantos lugares. En segundo lugar, la autoridad se basa en la elección de Elohim y no en los logros del hombre, ¿sí? No es, subiste de escalafón, entonces te doy una medalla y ahora de sargento pasas a general, o cosas así, ¿no es cierto? Elohim llamó a los tres en aquel momento a salir a la puerta del Ohel Moed. Aarón y Miriam salieron osadamente, seguros de que estaban en lo correcto. Ellos pensaron que finalmente Elohim los llamaba a servirle, pensaban para ellos, ¿no es cierto? O sea, Moshe, vos te casaste con una mujer cushita, eso no se debe hacer, ¿no es cierto? Y eso ha traído tristeza a nuestra familia, así que tenemos muchas cosas que contarle a Elohim acerca de ti, ¿sí? Pero Elohim les dijo, con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, y él contempla la apariencia de Yahweh. ¿Cómo pues no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moshe? Esto está en el capítulo 12 de Bamidbar, ¿no es cierto? La autoridad espiritual no proviene del talento del hombre, sino de la elección de Elohim. En verdad es todo lo contrario. Cuanto menos dones carnales cualquiera de nosotros tenga, mejor fluirá el Ruach en nosotros. Y más podrá Yahweh utilizarnos, porque habrá menos resistencia. No por nada Moshe fue sometido a un rígido tratamiento de quebrantamiento durante décadas. Los puntos espirituales son completamente diferentes a los principios terrenales y nosotros normalmente lo que queremos es la gloria de ese y el poder, ¿no es cierto?, de esa autoridad sin tener que pasar por todo el proceso de disciplina. La autoridad es Elohim mismo, ¿sí?, quien no debe ser jamás agraviado. Cualquiera que hable en contra de Moshe estará hablando contra la elección de Elohim, la cual no podemos menospreciar. Si él ha determinado las cosas de una manera, tenemos que entender y aceptar que él las ha determinado de esa manera. Esto es una novedad para muchos, estoy segura. Será una manera diferente en la cual tenemos que reaccionar sobre todas las cosas, pero son las cosas que estamos aprendiendo en el camino de restauración de las cosas de las escrituras. En tercer lugar, tenemos la manifestación de la rebelión, en este caso, que fue la lepra. Cuando la ira de Elohim se encendió, la nube se alejó de la tienda, la presencia de Elohim se apartó. Inmediatamente Miriam quedó leprosa. Esto no fue un producto de alguna infección, sino que fue ocasionado por Elohim directamente. Tener lepra no es mejor que estar casado con una mujer etíope, sin duda. Tan pronto como la rebelión interna se manifiesta, viene la lepra, que ya estuviéramos en su momento. Es todo un tipo. En las escrituras la lepra es siempre un tipo de pecado y del pecador, de su estado de insensibilidad que los llevará a la muerte. Los leprosos debían ser marginados porque eran altamente contagiantes, ¿no es cierto? Contagiaban mucho a las personas, no podían acercarse nadie a ellos y quedaban privados de toda comunicación. Cuando Aarón vio que Miriam quedó leprosa, él suplicó a Moshe que intercediera para que Elohim la sanara. Elohim indicó que Miriam fuera echada del campamento por 7 días, ¿no es cierto?, después de los cuales sería recibida de nuevo. Ella fue avergonzada por 7 días, como si su padre hubiera escupido sobre su rostro, dice la escritura. Solo después de 7 días la tienda de reunión pudo continuar su viaje porque todo el campamento se detuvo para esperar ese lapso de tiempo. Cada vez que surge la rebelión y la murmuración entre nosotros, la presencia de Elohim se va y el avance de la congregación se detiene. Ese es el resultado de las cosas que son promovidas por la carne y por Hasatán, ¿sí? Cuando las cosas andan de la mano de Yahweh, no hay nunca ningún detenerse en el camino, ni ninguna de esas cosas, porque Yahweh está en el comando. La columna de nube no regresa hasta que sea juzgada la murmuración. Si el asunto de autoridad no ha sido establecido, todos los demás asuntos permanecerán inestables, ciertamente.
En cuarto lugar, la sujeción a la autoridad directa de Elohim y a su autoridad delegada. Este es un punto importante. Muchos piensan que están sometidos a Elohim, pero no saben que necesitan someterse a la autoridad que él delega, porque esa es la cuestión más difícil para todos nosotros. Una cosa es, no, pero yo obedezco solamente a Yahweh, pero Yahweh te dice, pero vos obedeces a este, no, ahí no lo obedezco, entonces estás en desobediencia a Yahweh, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros hemos pasado por ese tipo de situación. Los que son verdaderamente sumisos ven la autoridad de Elohim en sus circunstancias, en su hogar y en las instituciones. Elohim dijo, ¿cómo pues no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moshe? Cada vez que surge la murmuración tenemos que estar alerta. No podemos ser descuidados pensando que podemos hablar precipitadamente. Todo lo precipitado proviene siempre de nuestra carne. Cuando surge la murmuración queda en evidencia que la rebelión está presente, lo cual indica que Satanás está por ahí cerca, ¿sí? Porque esta es la expresión justamente de la rebelión. La murmuración es la primera expresión. Debemos temer a Elohim y nunca hablar precipitadamente. Muchas personas hoy en día hablan en contra de quienes los preceden, de los hermanos responsables, o de los presidentes, o de los gobiernos, de los policías, de tantas cosas, ¿no es cierto? Pero no se dan cuenta de la seriedad de este asunto. Ellos están ejerciendo rebeldía también. Si un día la congregación recibe gracia de Elohim, se separará de los que murmuran contra los siervos de Elohim, no hablará con ellos porque son leprosos. Deberán esperar a que Yahweh los restablezca. Y este es un asunto serio también, ¿no es cierto? Porque en ese sentido también somos bastante permisivos. Que Elohim tenga misericordia de nosotros para que veamos que este asunto no se relaciona con cierto hermano o hermana, sino con la autoridad que Elohim delegó, ¿sí? Esa persona, si está haciendo mal las cosas, responderá por eso, pero como dijo Gamaliel en el caso del juicio de Mashiach, tengamos cuidado, no sea cosa de que si nosotros juzgamos y ejecutamos juicio, no estemos colocándonos en contra del propio Yahweh. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad, sabemos que existen muchas situaciones en las que pecamos contra Elohim. Por eso nuestro concepto con respecto al pecado cambia, porque vamos a ver el significado del pecado desde el punto de vista de él, de Yahweh, ¿no es cierto? El pecado que Elohim condena sobre todo es la rebelión del hombre.